Caleb era extranjero, pero también vimos a Rahab, una extranjera y que además se dedicaba a la prostitución, que también fue escogida por Dios para sacarla y hacerla su instrumento. Allí vimos también a Ruth, que se casó con Booz, una mujer extranjera que no tenía conexión alguna con el pueblo de Dios, pero que fue llamada por Dios para que de ella saliera David. Y es en este David al que vemos en esta parte de la historia. A David lo vemos dentro de la historia de Dios, viviendo su historia secundaria, pero siempre conectado con el propósito de Dios. Diga conmigo, mi historia es parte de la historia de Dios. ¿Lo puede creer? Dígaselo a alguien que está cerca de usted. Tu historia es parte de la historia de Dios. David, siendo bastante joven, llegó a tocar para Saúl. Fue llamado desde el anonimato para servir como músico en la corte real. Y lo vemos en 1 Samuel capítulo 7 al 10 siendo exitoso. Le estaba yendo bien. Todo iba bien. Le iba tan bien que había engrandecido los límites de la nación israelita. Pero en el capítulo 11 de 1 Samuel, no vamos a leer la historia completa, pero quiero resumir. David se queda en el palacio mientras sus soldados están en la guerra. Y mientras sus soldados están en la guerra, él está de vacaciones y mira a una mujer que le llamó la atención. Esa mujer estaba en su casa bañándose. David la mira, le llama la atención. David la manda a buscar y ahí le ponemos la a todos los verbos que podemos mencionar. Haga el ejercicio. Yo digo el verbo en pasado y usted le pone la. Vio, tomó, viola, tomóla, embarazóla. Pero todo no se queda ahí. Este hombre a quien Dios llama el hombre conforme a su corazón, sabe que esta mujer tiene un marido y de repente se le ocurre una tremenda idea. Manda a buscar al soldado que era esposo de la joven y llega el soldado Urías. Señor, sí señor. Y le dice: mi comandante, dígame señor. Sí señor, le he estado observando en su comportamiento en la guerra. Señor, sí señor, respetuosamente señor, le voy a hacer un regalo. Sí señor, diga usted señor. Le voy a dar unas vacaciones de una noche para que vaya a dormir con su esposa. Señor, cállese, estoy hablando. Vaya a su casa. Y el rey le manda una ofrenda, una canasta navideña, un par de Johnny Walker, un par de jugo de uva, de eso de la Santa Cena, y le manda una canasta bien bonita a Urías para que vaya a su casa. Urías se emborrache, duerma con la esposa y el hijo no se le pegue a él. Cualquiera le da una cosa cuando escucha a un hombre de Dios hacer eso, ¿no? Se le traba la respiración a cualquiera. David estaba intentando hacer que el hijo que iba a nacer producto de esta relación adúltera no fuera un hijo suyo.
¿Me están siguiendo la historia? Resulta que el soldado era demasiado bueno. ¿Alguna vez usted ha preparado algo como para que le salga como usted esperaba y no salió como usted quería que le saliera? Así le pasó a David. Le salió el tiro por la culata. El soldado, en vez de irse a dormir en la casa, se quedó a la puerta del palacio. Y entonces David dice: oye, a veces hay que ser bueno, pero no demasiado. Y entonces tenía que actuar rápido. La gente que comete pecado busca la manera de cómo esconderlo, ¿no? Y a veces para esconderlo tiene que hacer cosas que atentan contra la vida humana. Hace unos días, apenas esta semana, hemos estado siendo bombardeados porque personas que pensábamos honorables están siendo expuestos a la luz pública. Y nos asustan esas cosas, ¿no? Porque uno que menos piensa está en cosas peligrosas y feas. Y ya como que nos vamos acostumbrando. Y así pasa. David no solamente comete adulterio, intenta taparlo. Y cuando ve que el soldado no le sigue con las instrucciones, ¿sabe qué hace? Le manda una carta. Yo no sé si a usted le pasó que alguna vez le mandaron a alguien un papelito con usted. ¿No le daba curiosidad de leerlo por el camino? A mí me daba siempre curiosidad. Bueno, yo sé que ustedes no, estos eran niños tan santos que le daban un papel doblado y nunca le daba curiosidad. De eso yo sé que hay hermanas que nunca quieren revisar el celular del esposo. Aquí no, yo sé que no. Y entonces Urías, como buen soldado, toma la carta y la lleva donde Joab, el capitán de la guardia. Si Urías hubiera leído esa carta, posiblemente hace como Milquiades. ¿Saben cómo fue que hizo Milquiades? Huyamos a la izquierda. Nada más y nada menos, él llevaba una carta, claro, del hombre de Dios, del rey David, que decía: oye, cuando este tipo llegue allá, ponlo adelante para que se lo lamban de una vez. Pobrecito, oye, pobrecito Urías. Además de quitarle la mujer, también se lo iban a... Y todo eso estaba siendo protagonizado por un hombre de Dios. Eso no es lo grande. Lo grande es que encima de eso, Dios llama a este hombre un hombre conforme a su corazón. A ver, explíqueme un momento ahí que no entiendo. El rey anterior, Saúl, había reinado 40 años y había cometido dos errores que a mi entender eran errores sencillos. Error número 1: cuando Dios lo mandó a matar, a exterminar a Amalek, él le perdonó la vida al rey. Y no tengo que repetir eso porque ustedes ya escucharon la prédica del domingo anterior y la del domingo anterior. Le perdonó la vida al rey y con eso desobedeció la orden que había recibido. Miren lo curioso, yo quiero plantearles esto. Saúl, en desobediencia, había preservado una vida, y David, en desobediencia, había terminado con una vida. ¿Cuál de los dos era peor? Él desobedeció, preservó una vida, y el otro desobedeció y terminó una vida. Segundo error que cometió Saúl: un día él debía esperar al profeta Samuel para que dirigiera el culto, y no lo esperó.
no lo esperó. La gente se estaba desesperando y él procedió con el culto, con el sacrificio. Fueron los dos errores que cometió Saúl. Y vemos en 1 Samuel capítulo 15 que Dios le dice a Samuel: oye, yo he desechado a Saúl para que no sea rey sobre Israel. Pero Samuel sigue orando a ver si Dios cambia de idea. Y en el capítulo 16, Dios le dice: oye, ya no ores más por ese hombre. ¿Usted se imagina? Que Dios le diga: ya no ores más por ese muchacho. ¿Te imaginas lo que es eso? Ya no tengo nada para él. Como que si Dios se cansara. Oye, ya no me ores más por Lani. ¿Te imaginas eso? Eso le da a uno una cosa ahí. Yo he buscado un rey que sea conforme a mi corazón, dice Dios. Y entonces vemos a este hombre que es conforme al corazón de Dios, haciendo nada más que lo siguiente: codicia, mentira, adulterio, homicidio premeditado y con alevosía, engaño. Entonces, ¿por qué Dios llama a David un hombre conforme a su corazón? Porque dio la respuesta correcta. Diga conmigo: la respuesta correcta. En 1 Samuel capítulo 15, cuando Saúl pecó, que Samuel lo confrontó. Vaya conmigo allá, por favor. 1 Samuel 15. Estoy en el versículo 30. Samuel lo confronta y Saúl responde: yo he pecado. Pero leamos bien la respuesta de Samuel a la confrontación. Yo he pecado, pero. Ahí hay un pero. O sea, está bien, yo me equivoqué, pero dame un chancecito, espérate un momentito. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. ¿Sí se están llevando la idea? Ambos dijeron: yo he pecado. El asunto es que David no puso peros, y vamos a ver ahora cuál fue la actitud de David. Saúl dijo: yo he pecado, pero no me haga quedar en las feas. Es decir, no me haga quedar mal con la gente. Me interesa estar bien con la gente, aunque sea de pantalla. Yo soy el rey. Ven conmigo para que hagamos un culto a Jehová, tu Dios. Me parece tan curioso que él no dice Jehová, nuestro Dios. Él dice a Jehová, tu Dios. Veamos la respuesta de David. Cuando él termina de hacer todo, Natán va a visitarlo y lo confronta. Y vayamos entonces al Salmo 51 para que veamos la reacción de David y comparémosla con la de Saúl. Adelante. Salmo número 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Versos 1 al 7. Considere lo siguiente, subraya estas cosas. Versículos 1 al 7. Vamos a contar las veces que David se refiere a él, o que usa un pronombre reflexivo para enfrentar la situación. ¿Se acuerdan lo que fue que dijo Saúl? Yo he pecado, pero no me hagas quedar mal. Miren lo que dice David. El primer mí, ten piedad de mí, verso 1. Verso 1, conforme a la multitud de tu piedad de borra mis rebeliones. Van 2. Verso 2. ¿Dónde utiliza el mí? A ver, hagamos el ejercicio. ¿A qué estaba diciendo que era de él? Mi maldad, número 3. ¿Qué otra cosa estaba diciendo David? Mi pecado. Vamos a ver, entonces vayamos otra vez. Ten piedad de mí por mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. Verso 3. Yo reconozco mis rebeliones. Verso 3. Y mi pecado está siempre delante de... ¿Está conmigo, hermanos? A ver, hagamos el ejercicio para que podamos entender la palabra de Dios. Cada vez que él está diciendo mí, ¿a quién se está refiriendo? A él mismo. ¿Cuál fue la diferencia en la vida de David? Que él no pensó en que la falta era de alguien más. Era la falta suya propia, de su propiedad. Ahí está la diferencia. David estaba arrepentido de su gran pecado. Es cierto que el pecado parece ser más grande, pero el arrepentimiento de Saúl fue externo. Oye, yo he pecado, pero no me haga quedar mal con la gente. Y aquí David vemos que él dice mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque nosotros somos muy buenos para señalar los defectos, los pecados, las fallas de los demás. Somos excelentes para ver lo mal que otro se ha comportado. Eso es lo que hace a David
un hombre conforme al corazón de Dios. Él mira hacia adentro y dice: Señor, yo he pecado. Verso número 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él pudo haber dicho: no, pero yo soy el rey. Pudo haber buscado una buena razón para explicar su acción, pero él estaba reconociendo que el pecado no era solamente contra él y contra Betsabé y contra Urías. Él estaba reconociendo que él había pecado contra Dios. Y ahí es ahí donde está el secreto de David. Él sabía que cuando él se había equivocado, él no solamente estaba haciendo daño a una familia, él estaba ofendiendo a Dios. Verso 4: he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David sabía que había pecado contra Urías, pero él sabía que eso ofendía a Dios. Cuando nosotros pecamos, aunque la sociedad moderna dice que si lo que usted hace no le hace daño a nadie, eso no es pecado, pero eso no es lo que dice Dios. David dice: yo he pecado contra ti. La primera desobediencia, la primera falta del pecado es contra Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Según la sociedad moderna, las relaciones sexuales fuera del matrimonio o con otra persona fuera del matrimonio entre dos adultos que se han puesto de acuerdo y que no dañan a nadie más, según ellos, es aceptable. Yo puedo hacer esto porque yo no estoy haciendo daño a nadie, dice la gente en el mundo moderno. David reconocía que su pecado estaba ofendiendo a Dios. Tal vez tú piensas que el pecado no está dañando a nadie más. Sí está ofendiendo a Dios, aunque nadie más lo vea. Y David estaba consciente de eso. David tuvo un momento de placer. Producto de ese momento de placer, un hombre fue muerto, asesinado a propósito. Posiblemente Urías iba a morir en la guerra, pero el asunto es que intencionalmente lo pusieron en la primera fila. Posiblemente estaba en la última fila. Urías, usted ha sido promovido a primer teniente. Y Urías contento, el pobrecito. Y lo pasaron a la fila en donde sabían que los que estaban ahí ya se habían despedido de sus esposas, porque no regresaban. Esa era la gente que decía: no, yo estoy dispuesto a morir por mi nación, yo voy adelante. Era la gente que estaba dispuesta. Si Urías hubiera sabido la historia que se escondía detrás de todo, posiblemente no hubiera aceptado la promoción, porque era un soldado íntegro. Pero un hombre perdió la vida, el bebé murió, y vemos que en el resto de la historia de la familia de David hubo consecuencias del pecado. Aunque usted piense que lo que usted está haciendo no está dañando a nadie, a alguien le va a afectar. Tal vez cuando usted esté frente a ese punto en el que está casi para dar el paso hacia el pecado, pensar en que primero que todos a quien está ofendiendo es a Dios, eso le va a ayudar a huir del pecado. Verso número 7:
purifícame con hisopo y seré limpio. Vemos la vez anterior que menciona la palabra de Dios, hisopo, es allá en Éxodo, capítulo 12, 22, cuando los israelitas usaron manojo de hisopo para untar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas en las casas. El hacer esa acción mantendría cubiertos a los integrantes de la familia que estuvieran en esa casa, y cuando pasara el ángel de la muerte, el primogénito no iba a morir. Así que aquí hay un cuadro de Cristo. Aquí está el salmista David anticipando el derramamiento de la sangre de Cristo. Aplica sangre a ese hisopo y pásalo por mi alma para que yo pueda ser limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Verso número 10. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio. David se había dado cuenta de que el problema no estaba en el otro. Él se había dado cuenta que su peor problema era ¿qué? Su propio corazón. Ay, él es buena gente, tiene buen corazón. Dice Dios, ¿quién conoce el corazón del hombre? ¿Sabe quién conoce el corazón del hombre? Dios. Y dice Dios que su corazón es perverso y engañoso. Ah, no, pastor, pero yo tengo buen corazón. Bueno, David se dio cuenta que a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, ser un rey de Dios, un hombre de Dios, él oraba: Señor, crea en mí un corazón limpio. Mira lo que fue capaz de generar mi corazón. Eso fue rápido. David calculó rápidamente que su corazón había actuado al instinto natural del ser humano. ¿Cuál es el instinto natural del ser humano? La autocomplacencia, la autosatisfacción. Busque la raíz del pecado y se va a dar cuenta que la raíz del pecado es la autosatisfacción. Génesis capítulo 3. ¿Por qué comió Eva del árbol, del fruto prohibido? Porque vio que era agradable. ¿Por qué comió Adán de la fruta? Porque Eva le dio. La autocomplacencia, amados, permítanme explicar esto. Dios envía a Jesucristo, derrama su sangre en la cruz del Calvario, y ahora nosotros, por la gracia, hemos sido alcanzados para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alcanzamos la gracia, declaramos, confesamos que Cristo es el Señor de nuestros corazones. Pero hay en nosotros algo que se llama el ego. Diga conmigo, ego. Y no el de la película. Ego es usted mismo dentro. La raíz más profunda suya se llama ego. Esa que se quiere gobernar y que le es difícil sujetarse. Dice el apóstol Pablo que nuestras pasiones internas arden y quieren sujetarnos, quieren gobernarnos. Esa es la raíz del pecado. Por eso es que el pecado ofende tanto a Dios, porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos complaciendo el ego. Cuando nosotros soltamos la obediencia
realmente decidimos autocomplacernos. Yo voy a hacer lo que yo quiera. No es como fulano diga, es como yo quiera. Ah, sí, la Biblia dice eso, pero es lo que yo diga. Sí, la Biblia dice eso. Ok, sí, no, yo lo sé. Yo sé que usted lo sabe porque usted ha leído la Biblia. Pero el asunto es que no lo hace. El ego le gobierna. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Es ese instinto natural lo que llevó a David a cometer aquel horrible acto de adulterio, homicidio en 3er grado, 5º grado, en 10º grado. Nuestra inclinación natural de autocomplacernos no es diferente. No es diferente. Pastor, pero yo no soy capaz de hacer eso que hizo David. Sí, pero es capaz de hablar mal de un hermano a sus espaldas. Sí, pero, pastor, pero eso no es tan malo. Sí, pero es capaz de no conectarse al matutino. Está bien, sigamos predicando. Verso número 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Yo mejor sigo predicando porque digo el matutino y hay un hermano que ya en la cara se le pone seria, le luce por encima de la mascarilla. Lo veo en mi espíritu. Soy vidente. Estaba la semana pasada en un lugar público y pasa una señora con una canasta y una cosa y dice: les puedo leer el pasado, el presente y el futuro. A mí me dio una risa. Me dio una risa y digo, oja, y me va a cobrar por leerme el pasado que yo conozco. Si me va a leer, hágame el descuento porque ya yo lo que necesito saber es el futuro. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando una persona comienza a desobedecer a Dios en cosas pequeñas o en cosas grandes, en cosas que parecen inofensivas, deja que su ego sea que le dirija en sus acciones. Le es difícil seguir instrucciones, le es difícil someterse. En el fondo, esa persona pierde el gozo de la salvación. ¿Cómo lo sabemos? A veces hay personas que vienen y me dicen: pastor, yo siento que Dios está lejos de mí. Dios nunca está lejos de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. ¿Se acuerda de aquella escena de Jesús? ¿Y dónde estabas tú, muchacho? Te hemos buscado, no nos hagas eso. ¿Y Jesús qué le dijo? Aquí fue que ustedes me dejaron. Y así mismo le dice Dios a muchas personas. ¿Dónde está Dios? Donde tú lo dejaste. En ese mismo baño, en esa misma cocina, en esa misma habitación, en ese mismo espacio cuando tú ponías música, leías la Biblia, alababas al Señor. Ahí está. Él no se ha ido de ahí. Tú eres el que te sientes lejos, o eres la que te sientes lejos porque eres la que te has apartado. Has dejado de hacer las primeras cosas. Pero cuando volvemos a Dios, Él nos devuelve el gozo de la salvación. Las consecuencias de nuestro pecado vienen, pero Dios te permite caminar otra vez con Él. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Una señal del verdadero arrepentimiento en alguien es que esa persona tiene un deseo natural de predicar a otros la palabra de Dios, de servir a Dios.
Una persona no solamente quiere recibir el perdón de sus pecados para sentirse bien. Una persona quiere recibir el perdón de sus pecados para poder anunciar a otros de ese Dios que, a pesar de lo que hagamos, Él aún nos sigue amando. Verso número 13. Ah, 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Esa es otra señal de alguien que ha sido verdaderamente perdonado. Es alguien que no solamente va a hablar a los perdidos de Jesús, sino que también va a vivir una vida de alabanza. David sella esta oración en el verso 17. Y es donde está la diferencia de David con Saúl. ¿Qué dice el verso 17? Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque cuando Saúl se rebeló contra Dios, Samuel le dijo: oye, la desobediencia es igual que la idolatría. Porque ¿qué es la desobediencia? Cuando tú desobedeces, tú le estás quitando el lugar que tiene Dios y estás obedeciendo o a otra persona o a otra cosa o a tu propio ego. Y entonces, ¿qué hago? Hago penitencias, me voy de rodillas al santo cerro para que Dios me perdone. No, el sacrificio que Dios acepta es un espíritu quebrantado. Wow, ¿cómo les explico esto? Bueno, yo creo que hace 2 años les prediqué una serie acerca del corazón quebrantado. Pero David el rey lo explica, dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Dios nunca será complacido por acciones externas que busquen la apariencia. Dios quiere es una actitud interna del corazón. Diga conmigo, una actitud interna. ¿Qué es lo que usted siente cuando ofende a Dios? ¿Remordimiento? ¿O siente que realmente ha ofendido a Dios? Él dice: Señor, yo no soy capaz de agradarte, por eso necesito que me des un nuevo corazón. Ambos, Saúl y David, reinaron durante 40 años. Ambos eran jóvenes cuando fueron usados por Dios. Ambos eran jóvenes hermosos, más o menos así como una representación mía, los dos. Ambos venían de familias humildes. Ambos se consideraban indignos de ser reyes. Ambos fueron ungidos por el mismo aceite del mismo profeta. Ambos recibieron la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre los dos. Ambos tenían alrededor de 30 años cuando empezaron a reinar. Ambos reinaron 40 años. Los dos tuvieron la oportunidad de que Dios perpetuara su reino. Ambos murieron más o menos a la edad de 70 años. Ambos hicieron cosas grandes para Dios. Ambos cometieron pecados. Ambos empezaron bien. Pero ¿saben? Solo uno terminó bien. Aquella persona que fue humilde de corazón. Que el Señor nos dé un nuevo corazón a todos los que estamos acá en esta mañana. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un
corazón para servirte. Dame un nuevo corazón. ¿Quiere estar sobre sus pies y cantar conmigo? Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Dígale al Señor. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón limpio, limpio como el cristal, puro, puro como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio, limpio como el cristal, puro como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Si esta transmisión ha sido de bendición para tu vida, visita nuestras redes sociales y nos mantendremos en contacto. Oramos por bendición para tu vida y la de tu familia. Si esta transmisión ha sido de